Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy, jueves. ¿Cuánto estamos ahora? Este jueves 18 de junio. Bendito Dios por su gracia. Bendito Dios por su grande misericordia con que nos amó y con que nos ha amado. Amén. Se oye mucho voces que están los primos y los hijos viendo el juego. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, y mira qué hermoso la palabra que el Señor dice hoy este jueves, este día, esta noche. El Señor nos está trayendo a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón para estar en su palabra, amén, para estar en su palabra. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, que el Señor trae este alimento a nuestro ser. Uñis, muy buenas noches. Muy buenas noches, le dije al tequi-tequi y el azoco. Hay que decirle que si vamos o viene a comer unos yoyomos que están bien sabrosos. Mira, y el Señor nos trae a hoy esa palabra y nos recuerda que somos sus hijos, que moramos, que Él mora en nosotros, que el Señor mora en nosotros. Y dice en San Juan 14:23. Pero mira cómo el Señor nos llama a guardar su palabra. Y mira en Mateo 24:36, ahí hablaba de Jesucristo, donde decía: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y somos enseñados en esta palabra, ¿no? Somos enseñados por el Espíritu de la palabra, que manifiesta a Jesucristo, que manifiesta a nuestro Redentor, para no salirnos y no imaginarnos, no hacernos un Dios conforme a nuestra imaginación, no hacernos a Jesucristo conforme a nuestra imaginación, sino que vayamos conforme a la palabra, amén. Vayamos conforme a la palabra, y la palabra Cristo se manifestó la vida, amén. Y dice que Él nos habló todo lo del Padre, y que cuando vendría el Consolador, que sería enviado por parte de su Padre, que Él rogaría al Padre para enviarles otro Consolador, que Él no nos dejaría huérfanos, Él nos iba a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo dice: Él les va a recordar, Él dará testimonio, Él testificará de mí, Él me glorificará a mí. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, nos da testimonio de Jesucristo, nos da testimonio. Él no habla por su propia cuenta, dice: todo lo que oye de mi Padre y todo lo que tiene el Padre es mío, decía. Y Él les recordará todas las cosas, pero es necesario que yo me vaya. Y el Señor dijo. Y mira, bendito Dios, y nos gozamos y nos alegramos, porque antes de la muerte de Jesucristo, Él habitaba, dice: yo habito con ustedes. Y después de su muerte, Él habitaría en nosotros, todos aquellos que lo hagan su Señor, lo reciban y reciban su gracia, su perdón. Vendremos a ellos y moraremos en ellos. Entonces el Señor viene a hacer morada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y desde ahí va enseñándonos y formando a Cristo en nosotros. Y ahí donde oraba, mira cómo oraba el Señor por nosotros. Siempre este versículo de Juan, el versículo 17, donde decía: Padre, yo oro por esos que me has dado. Cuando yo estaba con ellos, Señor, yo los cuidaba y ninguno se perdió, más que sabemos, ¿no? El de perdición, el que lo entregó por 30 monedas de plata. Y como el Señor dice: Señor, oro por estos que del mundo
me diste, tuyos eran y tú me los diste. Ellos han creído que yo he salido de ti. Y nosotros, por el testimonio, amén, por el testimonio de ellos, los que creyeron y testificaron en Cristo, estos judíos perseguidos, aserrados, y todos los que creyeron en Cristo, y que a través de este linaje de Jesucristo, del primogénito, que somos, tú has creído en Cristo, hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, los que han de creer, somos la herencia del primogénito, una nueva creación en Cristo Jesús, los del nuevo pacto. Y como el Espíritu Santo, a través de la fe, de esa gracia que se nos dio, de esa gracia que el Señor nos dio, su gracia, su amor, su misericordia, esa gracia, ese regalo inmerecido. Mi hermanita Eunice, Dios le bendiga, muy buenas noches, Dios le bendiga grandemente. A través de esa gracia, de ese regalo inmerecido de Él que nos dio, que Él llevó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, y a través de su sangre nos redimió y nos reconcilió con el Padre. Hemos venido a ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces Él decía, no solamente por ellos solos, sino por los que han de creer, por el testimonio de ellos. Y tú que has creído, la iglesia espiritual, iglesia escogida, los que han creído en Jesucristo, los que están creyendo, los que han de creer, dice que Él vendría a nosotros y iba a ser morada en nosotros. Antes de la muerte de Cristo, Él estaba con ellos, vivía fuera, estaba fuera de ellos, estaba en un cuerpo físico, estaba con ellos, y ellos creyeron que era el enviado de Dios. Si creían en Cristo, estaban creyendo en el que los envió, estaban creyendo en el Padre, en el que los envió. Y ahora, después de su muerte y su resurrección, Él está en nosotros. Él, Jesucristo, está en nosotros. Él viene a hacer morada en nosotros. Su Espíritu, amén, viene a hacer morada en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, bendito Dios. A través de Él, en su muerte y en su resurrección, estaba mostrando ese camino al Padre, donde Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba abriendo un camino. Ese camino, Él sería, a través de su muerte, ese camino es Él. Ese camino es Él, el camino a la vida eterna, el camino al Padre. Amén, que somos redimidos. Él estaba mostrándonos ese camino, revelándonos ese camino. Bendito Dios, aleluya. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Amén. Tomamos su cruz y le seguimos. Y día a día estamos muriendo. Y mira qué hermoso, porque Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Dice que somos el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y de esa coinonía, de esa comunión que es del Padre con el Hijo, el Señor nos ha hecho partícipe de esa misma comunión, porque estamos en el Hijo. Amén. Él está en nosotros y estamos en Él, porque en Él habita la eternidad. Amén. En Él habita la eternidad. Y somos copartícipe de esa comunión que tiene el Hijo con el Padre. Bendita sea la gloria del Dios viviente. Bendito Dios. Y cada día nos gozamos porque vamos tomando de su plenitud, tomamos de su plenitud, dice, y cada día el Señor nos va dando iluminación. El Espíritu de Dios nos va dando iluminación en su palabra, del quien es el que mora, el que dice su palabra, el que habita en luz inaccesible, pero a través de Jesucristo, de la luz que vino al mundo, le vemos y le estamos conociendo. Y bendito sea nuestro Padre Celestial. Y mira, y a través de ellos, de los que creyeron, y el Señor ahí en Juan 17 dice, no más oro por ellos, sino por los que han de creer, a través del testimonio de ellos. Y muchos van a creer por medio del testimonio tuyo, de la palabra viva. Amén.
porque no hablamos por nosotros mismos, hablamos la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y decía el Señor, Padre, para que ellos sean unos, así como tú y yo, Padre, así como tú y yo somos uno, así, Señor, ellos sean uno con nosotros, yo en ellos y ellos en mí y yo en ti. Entonces el Señor nos llama a ser unos, una familia, un cuerpo de muchos miembros en Cristo. Y mira cómo dice la palabra. Enfocados en el 21 y en el 23. Pero para ponernos un poquito más de contexto, vamos a leer desde el 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, este Espíritu Santo de Dios, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros conocéis, pero vosotros le conocen, porque mora con vosotros, amén, y estará en vosotros, mora con vosotros. Él se está refiriendo, yo moro, estaba con, y estará en nosotros, ahora Él está en nosotros. No les voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes, todavía un poco y no me verás. Y dice, el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que cree, el que obedece, amén, la palabra, Cristo, la palabra, porque dice, yo les he hablado todo lo que el Padre me dio. Dice en Juan capítulo 15 de la vid verdadera, Padre, yo les he dado a conocer todo lo que tú me diste. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice del Espíritu? Que se nos fue dado el Espíritu Santo, no el Espíritu del mundo. Se nos fue dado el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Señor, no lo da por medida. No nos ha dado su Espíritu por medida. Mas vamos siendo iluminados a través del conocimiento de su palabra, apasionados por Él. Y decía del Espíritu de Dios, de esa palabra, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El que tiene mis mandamientos, dice, y el que los guarda. Dice que nos dio el Espíritu Santo para saber lo que se nos ha concedido, todo lo que se nos concedió en Él, amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El Señor nos llama a amarle. El Señor nos llama a amar su palabra. Amar su palabra, amarle a Él, porque dice que escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, para no hacernos un Dios imaginativo, para no imaginarnos, sino ir conforme a la palabra, amén, ir conforme a la palabra. Mira, Jesucristo iba conforme a la palabra, cumpliéndola, Él, haciendo la palabra. Y ahora el Espíritu de Dios nos da testimonio, amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que cree, el que obedece, ese será amado por mi Padre. Ese es el que me ama, dice, ese es el que me ama, el que obedece, obedecerle, ¿no? Obedecerle, no ser destituidos, así como en el jardín del Edén, que quisieron ellos poner atención a la serpiente y valerse por sí mismos, y sabemos todo lo que pasó. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabemos que le ama, que le amamos, a que le amamos? Le estamos amando a Él. Queremos obedecerle, sí, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, queremos ser obedientes a ti, tener coinonía contigo, Señor. Tú viniste a restaurar la comunión, una comunión con el Padre a través del Hijo. Gracias por medio de su Espíritu, por su Santo Espíritu, sí, Señor, gracias, 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 Abba Padre. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, mira qué hermoso, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mira qué hermoso. Carlos, muy buenas noches, sobrino. Dios te bendiga grandemente.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, sus mandamientos, el Señor nos mandó que nos amemos los unos a los otros, que seamos obedientes a su palabra, a su verdad. Nos llamó a tener otra vez la coinonía, esa comunión con Él. Y estamos en la comunión del Padre con el Hijo, porque estamos en el Hijo, somos copartícipe de esa comunión. Qué hermoso, ¿no? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Bendito Dios, me manifestaré. ¿Quién? Él se manifestará en nosotros. Y no somos huérfanos, nos dejó el Espíritu de Dios, y viene y se manifiesta y le vemos. Se fue un ratito el internet. Y me manifestaré a Él. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, porque Él se manifiesta. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y mira lo que respondió, porque este es el corazón de esa palabra, de esto que el Señor nos está hablando hoy. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Bendito Dios. Le estamos amando, queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que me ama, mi palabra guardará, mi palabra amará, mi palabra obedecerá, y Él es la palabra. Jesucristo es la palabra que se manifiesta, es el que nos habla a nosotros. Es la luz, amén, la luz que se manifestó y que se manifiesta, y que fuimos trasladados a esa luz, a su verdad, y celebramos libertad, porque dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay anchura, hay amplitud, hay gozo en medio de las circunstancias. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor hace morada en nosotros, somos el cuerpo, somos el templo de su Espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, que lo formamos tú y yo, aquellos que hemos creído, los que están creyendo, los que han de creer en Jesucristo. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, las da como dice, así, como no poniendo atención, como dicen, las palabras se las lleva el viento, y no son nada se lleva el viento. Entonces dice: el que no me ama no guarda mi palabra, porque conforme a la palabra es como vamos caminando, conforme a Cristo es como vamos caminando en este mundo incierto, conforme a la palabra, conforme al Espíritu de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos va guiando a través de lo que está escrito. Y la palabra que habéis oído no es mía, decía Jesucristo, sino del Padre que me envió. Esta palabra que yo les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. Así por eso dice, cuando hemos creído en Jesucristo, hemos creído en el que le envió. Dice, el que ha creído en mí, no nomás ha creído en mí, ha creído en el que me envió. Hemos creído en Dios que envió, que yo he salido del Padre. Y dice, yo le estoy diciendo estas palabras aún cuando estoy con ustedes. Y ahora nos dice el Espíritu de Dios, por medio de que Él es el Espíritu de la palabra, nos recuerda de Jesucristo, en qué esté nuestra vida, en que cómo nos está guiando Él, amén, cómo somos guiados, su iglesia, a través de su palabra, a través de el Espíritu de la palabra, el Señor, amén, que somos entendidos, es su iglesia, que es entendida, que es redimida, que está en luz, y que queramos estar en luz, que queremos permanecer en luz y en la coinonía con Él, amén, con nuestro
nuestro corazón, nuestro espíritu, con el aceite en nuestras lámparas, que el aceite en la comunión, amén, con la comunión con Él, con nuestro Padre Celestial, la comunión con nuestro Padre Celestial en Jesucristo, por su Espíritu, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El quien el Padre enviará en mi nombre, en su nombre, todo en el nombre de Jesús. Él les enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Qué nos está haciendo? Nos está recordando, les recordará todo lo que yo les he dicho, Él lo va a hacer, les va a estar recordando. ¿Y qué dice más? La paz les dejo, la paz los doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto Él dijo antes, faltando poquito tiempo de su crucifixión. Y ahí en adelante Él hablaba de la vid verdadera, que ya estuvimos compartiendo de la vid, que alejados de Él nada podemos hacer. Alejados de la palabra, alejados de Cristo, de su comunión, nada podemos hacer. No secamos. Y mira lo que hablaba aquí en el mismo Juan capítulo 12, versículo 47, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le voy a juzgar, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Pero ¿qué más sigue? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Quien le juzgue. La misma palabra le va a juzgar. Porque la palabra que le he hablado, que es el testimonio, que es la palabra que el Señor de Él ha escuchado, y es el testimonio. Dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. De todo se venía hablando de un redentor. Cuando el pueblo pecaba, el Israel, Judá y los de las tribus del sur, cuando los judíos pecaban, el Señor mandaba profeta para que les hablara antes de que las cosas pasaran. Antes, el Señor siempre estaba mostrando y revelando, pero también mostraba que clamaran a ellos, que clamaran a Él y que se arrepintieran de sus malos caminos y que volvieran a Él, y que Él los iba a volver a restituir y volver a traer a su tierra. Y el Señor dice, Él siempre está la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y siempre el enemigo quiere distorsionar la palabra, entretejiendo mentiras. Por eso dice todo lo oculto, rechacen todo lo oculto que pueda haber cuando alguien les habla. No hay otro testimonio más que el testimonio, un solo testimonio, el testimonio de Cristo. El que hablaron, del que revelaba y hablaban los profetas y después los apóstoles. Y ahora el Señor nos habla por medio de su palabra, de su Hijo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra, porque Él ya lo dijo, ya nos advirtió que el mundo estaba, que al mundo vino y en el mundo estaba la luz, mas el mundo prefirió más las tinieblas que la luz, que es Jesucristo. Pero bendito Dios por aquellos que creyeron, y a causa de los que creyeron y que rechazaron, dice, su vida hasta la muerte y morir a causa del testimonio de Jesucristo, de la vida que se les reveló, que creyeron que Jesucristo era el que hablaba Moisés y los profetas, de aquel que vendría. Y bendito Dios que tú has creído y que hemos creído, y los que han de estar creyendo, nuestras generaciones, que Jesucristo es nuestro Redentor, el que murió en la cruz del Calvario. Y dice, escudriñen la palabra, escudriñenla con pasión,
y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la palabra, nos revela a su iglesia la esencia, la vida. Amén, la vida. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué decía el Espíritu? ¿Qué decía Jesucristo? Que del Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere, y que nos iba a dar testimonio, nos recordaría Jesucristo. Y aquí está diciendo Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Y Él habló, y Él lo dijo, y Él se dio a conocer. Por eso nosotros no hablamos de nosotros mismos, hablamos del Redentor, del Rey de Gloria. Amén. De ese de que fuimos hechos a imagen y semejanza, de cuando el Señor estaba en el pacto eterno, que nos hizo imagen y semejanza a imagen y semejanza de Él, los he criado. A esa imagen y semejanza del Hijo, amén, a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza del Hijo, y vino Cristo, la esencia, a mostrar esa imagen y esa semejanza, el amor y la gracia y la misericordia y la redención y el perdón, amén. Y dice, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida. Y sé que su mandamiento es vida. Mira cómo Él vino. Dice el Señor que somos embajadores de Él. Como si Él rogase por medio nuestro. Por medio de nosotros. Que no somos de este mundo, dice. Y porque el mandamiento es vida, volver a la vida, volver de donde fuimos arrancados, volver, y hemos ido a hemos sido puestos otra vez en Cristo, en la vida, en el Padre, reconciliados por Él, para que ya no andemos como andábamos antes, como los gentiles que eran antes, para que ya no anden así. Tanto al que estaba lejos, al que estaba cerca, el Señor vino a revelarse. La palabra se manifestó, la vida se manifestó, el aliento de Dios se manifestó, Jesucristo, para mostrarnos ese camino al Padre, para volvernos otra vez a esa semejanza de Dios que se perdió, para volvernos el diseño y para ser copartícipe de esa comunión con el Padre y con el Hijo. Bendito Dios, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Para que el enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero a través de no conocerle o no conocer la palabra, de hacernos un Dios a nuestra imaginación, un Cristo a nuestra imaginación, un amor a nuestra imaginación, para que el enemigo no gane ventaja y nosotros estar abriendo puertas y dándole poder a alguien que fue derribado en la cruz del Calvario. Mantenernos en Él, amén, a mantenernos en su palabra, en la coinonía y en la comunión con unos con los otros. Y sé que su mandamiento es vida, amén. Bendito Dios, la vida se nos manifestó. Su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito Dios. Esto está diciendo y nos está diciendo ahora el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mantente en la palabra. Mantente en la palabra, Mateo, mantente en la fe. Mantente, porque vendrán falsos maestros, falsos predicadores. Mantente, porque en mi palabra, mantente en el testimonio de la verdad. No es que haya otro mandamiento, no es que haya otro testimonio, no es que haya otro evangelio. Cristo es el evangelio de vida, amén. Fueron palabras, dice, y esta es la vida eterna. También dice que te conozcan a ti, Señor, que se conozcan a Dios y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que conozcamos al Padre, que conozcamos al Hijo, donde están todos los tesoros
de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, Dios nos colocó en la misma vida, en esa misma vida nos colocó, en esa misma comunicación en Cristo con el Padre, para que todos seamos un mismo cuerpo, uno en Cristo. Entonces, ¿qué nos llama? ¿Qué nos dice? El que ama mis palabras, mi Padre le amará. Vamos a volver. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y mira cómo decía, y un mandamiento nuevo os doy, que se améis los unos a los otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. El Señor dice, porque ahí está, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, porque no hay ley para los que andamos guiados por el Espíritu. Queremos ser guiados por el Espíritu, amén, guiados por el Espíritu, guiados por su palabra, a toda verdad, a toda buena obra, en la comunión con Él, que nos amemos los unos, siempre, mira, en todo el día, Señor, que ellos se amen los unos a los otros, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que guarden mi palabra, amén, que guarden mi palabra, que obedezcan mi palabra, mis mandamientos, porque dice que no hay nada, no hay ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay nada contra ellos, no hay ley. Ser guiados por Él, la comunión, la comunión. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor ha venido a ser morada en nosotros, en nuestro espíritu. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que no ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito Dios. Y bendito Dios, porque el Señor no nos dejó huérfanos, dejó su Espíritu Santo, el que nos recuerda, nuestro ayudador, nuestro paracleto, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Pero aquí está, ya lo envió en el Pentecostés, y cada quien tiene su Pentecostés al momento de recibir a Cristo, hacerlo su Señor. El Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Él nos recordará todo lo que nos ha dicho. Y dice que no se nos dio el espíritu del mundo, se nos dio el Espíritu de Dios para saber todo lo que nos ha concedido. Tenemos el Espíritu Santo, amén, que nos da testimonio, nos enseña a Jesucristo, a su iglesia viva, a su pueblo escogido. La paz os dejo, la paz os doy. Esa paz que no la da el mundo. Bendito Dios, aleluya. Para venir Cristo y que nos va a tomar de sí mismo. Nos gozamos entonces a tener la comunión con nuestro Padre Celestial, a tener la comunión, coinonía, y nos gozamos porque Él, a través de Jesucristo, de su cuerpo, el que abrió el velo y se presentó una vez y para siempre en el tabernáculo no hecho de manos, donde estaba la victoria y donde fuimos salvos, que fuimos salvos por su sangre redimida en la cruz del Calvario, para formar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que nos ayuda, nuestro paracleto. En nuestras debilidades, tú nos ayudas, Padre. Amén. Si alguien está pasando por situaciones, si alguien está pasando por debilidades, tú eres ahí, Señor, confrontando, llamándolo a la palabra, nos llamas a la palabra, nos llamas a ti, a ser y permanecer y siendo uno contigo. Amén. Él nos llama a ser uno con Él y estar en ese camino que nos abrió a través de su muerte. Él,
el camino al Padre Jesucristo. Bendito Dios. Bendito Dios. Y este que decía que habita en luz inaccesible, esta, la luz, el Hijo, el único que ha visto al Padre y que vino y se mostró como la luz que venía al mundo, este es el que hemos creído, a este Jesucristo, el que nos ha dado vida eterna en Él, en Dios. Él, la luz que vino al mundo. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga grandemente. Dice que nadie le vio. Y Felipe le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y dices que te muestre el Padre. El que me vio y creyó está viendo al Padre, parafraseando. Y un día en la consumación de su gloria le veremos cara a cara. Ahorita estamos viendo como un espejo, pero le veremos cara a cara en la consumación de su gloria. Amén. Nos gozamos. Dios les bendiga grandemente, mi hermanita Unice, mi hermana Soco Cuñiz, Carlitos y generaciones, y tú que lo vas a estar viendo diferido. Cristo, Cristo, en Cristo la vida, en Él estamos, de Él será, Él nos tomará de sí mismo a permanecer en Él. Amén. A permanecer. Dios les bendiga grandemente. Bendito Dios, gracias por la palabra, Señor. Gracias por la palabra, porque así como dijo y dejó escrito Jesucristo, que Él nos recordaría todas las cosas, nos recuerdas tú, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de la palabra. Nos recuerdas y hablas a través de nosotros, de tu pueblo, de tu iglesia. Amén, como la palabra, y das a conocer, amén, das a conocer la salvación y la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias. Gracias, amado Padre eterno, santo, gracias. En el nombre de Jesucristo honramos tu presencia, honramos tu gracia, honramos tu gracia, honramos tu presencia, honramos, Padre eterno, santo, te honramos y te exaltamos a ti, Señor. Síguete revelando y manifestando, sigue dándonos luz, Señor, de ti. Gracias, que podemos verte y conocerte y obedecerte a ti. Obedecerte a ti, la palabra viva, que more abundantemente en nosotros, compasión. Amén, sí, Señor, gracias, que estemos siendo esos embajadores, que nos mantenemos en el primer amor, mantenernos en el primer amor, sí, Señor, gracias. Gracias, Padre eterno santo. Él está a la puerta y llama. Si alguien escucha, oye su voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a Él y haré morada en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bendito Dios, entrar a Él. Bendito Dios, porque Él vino a nosotros y hemos creído al unigénito Hijo de Dios, el Padre, del Padre, y estamos esa herencia del primogénito. Amén. Bendiciones, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. El Señor nos llama a permanecer en Él. Bendiciones, la paz de Dios en sus vidas.